Bueno, este año, si os parece bien, vamos a dejar un poquito de lado las formalidades y presentaciones serias y largas, porque al final ya esto, más que un programa, es una familia, ¿no? La familia Abriendo Caminos, que está formada por los participantes de todas las ediciones, por las empresas colaboradoras, por profesionales de la entidad y demás personas que participan y colaboran con este programa. Así que gracias a todos por venir, a los asistentes, medios de comunicación, Laura y Susi de Asociación Vera, sí que os voy a nombrar el nombre, ¿vale? Luis Miguel y María del Ayuntamiento de Jaraí, voy a empezar por vosotros mejor, Pablo Elena y José Luis de la Casa de las Carcasas, y quería dejar a Ana para el final porque Ana se suma este año a esta gran familia colaborando como empresa en la empresa lavandería Star Wars. El programa Viendo Camino al final es un proyecto para la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral dirigido a personas con discapacidad. ¿Y cómo hacemos real esto? A través de la formación, una formación teórica y una experiencia real en las empresas, ¿vale? En este caso, las dos que colaboran con nosotros, que están aquí presentes. ¿Y por qué repetimos un año más? ¿Por qué estamos aquí un tercer año más? Porque al final esto funciona. Las personas siguen creciendo, siguen mejorando, las empresas cada vez se implican muchísimo más y al final se va viendo poco a poco ese camino hacia la mejora de la empleabilidad y nuevas oportunidades de empleo para las personas con discapacidad. ¿Y cómo hacemos realidad todo esto? Bueno, pues al final el programa consta de una estructura, pero eso os lo va a explicar mejor mi compañera Beatriz, que es la docente y la técnico de prácticas del programa, y os va a explicar a la perfección en qué consiste. Os dejo con ella. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como conocéis de otras ediciones, el programa combina una parte teórica con otra práctica en empresas. Este año, como novedad, tenemos que hemos ampliado la formación en 300 horas, divididas en 180 horas de formación teórica, con contenidos adaptados y metodología personalizada e individualizada, y 120 horas de formación práctica, que se van a desarrollar en entornos de trabajo reales, donde los alumnos van a poder aplicar los conocimientos adquiridos en la formación teórica. Este programa incluye tres elementos claves, que es el acompañamiento constante de los tutores personalizados, un desarrollo personal, fomento de su autoestima, de su autonomía y de sus habilidades sociales, y una experiencia laboral real. Además, como novedad, este año hemos aumentado el número de participantes a 10 personas, incorporando usuarios de Asociación Vera Plena Inclusión y, además, personas externas a nuestra entidad. Refuerza el carácter inclusivo y abierto de nuestro programa. Vale. Y después de explicar un poquito lo que es la estructura del programa, deciros y destacar que todo esto no sería posible sin la participación de las empresas colaboradoras. Dar las gracias a la Casa de las Carcasas y este año a Star Wars, que se une con nosotros, por su compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, por abrirnos las puertas y por confiar en este proyecto. Y sin más, os dejo de nuevo con mi compañera Cristina, que va a seguir con la presentación. Muchas gracias. Para seguir, quiero contaros que este año hemos dado un paso más, ¿vale? Como novedad, que lo hemos hecho en ediciones anteriores este año, las empresas colaboradoras, la Casa de las Carcasas y Ana de Star Wars, han firmado un convenio de colaboración junto a Asociación Vera Plena Inclusión, con el objetivo de facilitar la entrada de personas con discapacidad al mundo laboral. ¿Y en qué consiste este convenio en realidad? Pues estas empresas han aceptado un compromiso real de contratación teniendo en cuenta a los participantes de esta edición y de ediciones anteriores, siempre y cuando ellos tengan esas vacantes disponibles, los tendrán a ellos como prioridad e intentarán pues, que poco a poco pues, lleguemos a eso que estamos buscando, que es una oportunidad real de empleo. Así que este año hemos dado un paso muy importante, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Nos han dotado un presupuesto de 45.000 euros, casi el doble que en ediciones anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que el programa sigue creciendo y que al final Asociación Vera Plena Inclusión cada vez está más comprometida con la mejora de la empleabilidad de las personas con discapacidad. Un trabajo bastante destacado en la comarca de La Vera, la que son referentes dentro de este ámbito. ¿Y qué es lo importante aquí hoy? Pues los participantes, que aquí hablamos de participantes, pero tienen nombre y hoy están aquí, los de este año. Aline, Marina,
Puerto, Felipe, Ana, David, Jacinto, Rosa y Javier. Bueno, pues al final este programa es vuestro, igual que el de vuestros compañeros que ya han realizado, y sin ellos esto pues no tendría sentido ninguno. Así que muchísimas gracias a todos los que participáis de una manera y otra y lo hacéis posible. Este año también hemos querido recoger en un pequeño vídeo el trabajo que se realiza en este programa y lo vamos a ver a continuación. Pero antes de visualizar el vídeo quería compartir algo con vosotros. Al final los caminos, como este programa, van creciendo y para que sigan continuando y avanzando, pues tienen que ponerse nuevas personas al frente. Y en este caso, a partir de ahora, este camino lo va a seguir Noelia como coordinadora. Vente aquí conmigo. Bueno, así que nada, yo me marcho, pero estoy feliz porque sé que se queda en buenísimas manos. Y quería agradecer a todo el mundo que ha participado en este programa durante estas 3 ediciones de una forma u otra. Decir por mi parte que hemos tenido muchísima suerte porque Jaraíz de la Vera es referente en el compromiso en este ámbito y sobre todo con las personas con discapacidad, y pocas veces he recibido, por no decir ninguna, un no por respuesta de nadie. Así que muchísimas gracias por todos los que habéis colaborado y participado, y en especial a la Asociación Vera por haberme dado esta oportunidad durante estas 3 ediciones, porque ha sido me emociono, ha sido muy especial y muy enriquecedor para mí. Y bueno, que aquí se queda un trocito de mi corazón, ellos lo saben, y que os lo agradezco a todos. Abriendo Caminos no es solo un programa, es una oportunidad real. Pero este camino no empieza aquí. Detrás hay muchas personas organizando todo para que podamos tener esa oportunidad. Coordinamos todo el proyecto. Buscamos empresas colaboradoras. Unimos formación, empresas y personas. Coordinamos, conectamos y acompañamos. Trabajamos habilidades reales para el empleo. Ya estamos en el camino. Estoy aprendiendo cosas que me sirven para trabajar. Aprendemos cómo funciona un almacén y cómo trabajar en equipo. La inclusión no es una obligación, es un derecho. Es importante que las empresas también formen parte del cambio. No es solo empleo. Es confianza. Sentí que contamos. Y que nosotros también podemos. Asociación Vera, 50 años con las personas con discapacidad y sus familias.